De cara a las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Entre Ríos, y en líneas generales queremos conocer cómo se encuentra la situación política actual de la Argentina. Qué complejo poder analizarlo. Y vamos a hablarlo con Jorge Makhlouf, que es titular de la consultora Grupo Mercado. Le damos la bienvenida a Jorge, bienvenido a GPS, un gusto. A Yelén Herbel y Tiago Romero lo saludan. ¿Cómo va? Muy bien, chicos, gracias por la invitación. ¿Presenté de buena manera? Espectacular. Muy bien. ¿Hace cuánto que trabaja en Grupo Mercado? 24 años. 24 años. O sea que llevo analizando... Sí, bastante proceso, bastante etapas electorales y de gestión y otras cuestiones de mercado también, pero nos especializamos más en opinión pública, que son las investigaciones referidas a lo sociopolítico. Claro, y este contexto está bueno para analizar la opinión pública con lo que se está viviendo. Y todo tiene sus particularidades. Este que estamos atravesando desde Milei hasta ahora es como más colorido, digamos, más profundo, más histriónico. Porque es la primera vez el ingreso de La Libertad Avanza, ¿se podría decir por eso? Se podría decir por eso y porque es un outsider, digamos, y hace 4 años nadie tenía a Milei en el radar como un posible presidente, y ni siquiera un partido que se llame La Libertad Avanza como un posible ejercitor del poder, digamos, ¿no? Así que, por supuesto, es una característica muy diferente en relación a los periodos anteriores, donde tenía peronismo, radicalismo, tenías también, después el PRO, había partidos que se iban gestando de a poco, con procesos más naturales, digamos, según la historia reciente. Claro. Y este proceso de que en pocos meses irrumpe una fuerza política y llega presidente una persona que 2 años antes era panelista de la tele, es totalmente una cuestión que nos sorprendió a muchos, digamos. Ahora, con las alianzas que se han generado en estos últimos días prácticamente, se sigue viendo esa polarización de que antes quizás era o eran otros nombres, pero kirchnerismo, antikirchnerismo, casta, anticasta, podemos seguir encontrándole un montón de nombres. ¿Eso se sigue observando igualmente? Sí. ¿O me equivoco? No. Al final de cuentas, tiene que ver un poco, me parece, con lo binario que está la opinión pública, lo que no habla bien de nosotros, del poco pensamiento crítico que suele reinar en la opinión pública, que también es una retroalimentación negativa en cuanto a la falta de respuesta que da la política. Entonces la política no le da respuesta, la gente se desilusiona, le presta menos atención y responde a estímulos mucho más espasmódicos y no tan profundos, ¿no? O sea, no analiza por ahí espacio por espacio. Analiza cuestiones más dicotómicas o binarias, con este caso es Milei sí, Milei no. Y todo lo que me gusta lo pone bajo el paraguas de Milei, y lo que no me gusta radicalmente se pone la vereda enfrente y va por la opción de Milei no, y buscar alguna de las fuerzas políticas que mejor represente ese espacio de la oposición al gobierno nacional, digamos. Lo que la gente responde en las encuestas y demás, ¿se refleja después en lo que vota? Esencialmente sí, si no, no existirían las encuestas. Pero tu pregunta es bastante común que me la hagan, digamos, ¿no? O si la gente dice la verdad. Claro. Yo creo que naturalmente la gente dice la verdad, porque como que demanda incluso, no sé si por bueno o por malo, eso será otra discusión, digamos, pero yo lo analizo desde el punto de vista como que es más fácil decir lo que sentís realmente que el pequeño esfuerzo de elaborar la mentira, digamos, ¿no? Y no creo que ande mucha gente jorobando a los encuestadores para hacer un daño menor, que los hay seguro, pero que no distorsiona lo suficiente un resultado como para invalidar la encuesta. La imagen del presidente Javier Milei, ¿cómo está en la actualidad? Luego de 2 casos, en todo gobierno hay momentos en donde se presenta ese balance de la credibilidad o no. Y yo creo que hubo 2 puntos importantes. Uno es el caso Libra, en su momento, y otro que ha ocurrido en los últimos días con el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Esto ha afectado o no la imagen de Milei? No tenemos en cuenta tan reciente como para decirte cuantitativamente cuánto afectó, pero afectó seguramente. Yo le agregaría un tercer elemento a los 2 que dijiste, de Libra y de la Agencia de Discapacidad, el caso de presunta corrupción, como decís bien, que esos 2 son cuestiones mucho más agudas y puntuales, pero también hay una que es más extensa en el tiempo, que es que para un sector de la población, no mayoritario, pero sí un sector al fin, como que se cansó de esperar los resultados económicos y también abandonó un poco el apoyo a Milei. Si antes tenía el 57% a principio de año, incluso terminando el primer trimestre del año, que andaba por eso la provincia, 57% de baja positiva, que entre paréntesis, ante semejante nivel de ajuste, un número altísimo,
ha ido bajando por los casos que vos decís y por esta pérdida de esperanza de como que el resultado económico todavía no llegan. No tengo un número exacto hoy, pero claramente tiendo a pensar que está más cerca del 50 que de aquel 57. Bueno, es interesante ese análisis. Estamos hablando que ha bajado la imagen positiva. Correcto. Sí, claro, sí. Con estos casos, no tan rotundamente pero ha bajado un poco. En la opinión pública todo influye, lo más mínimo. Pasa que hay que ver si sustancialmente o no. Y todavía este episodio no sé qué recorrido va a tener. Se habla, hay algunos periodistas políticos nacionales que dicen que hay algunos videos de algunos dirigentes que están vinculados al gobierno nacional manejando una Ferrari que era del dueño de unos laboratorios. Se hablan muchas cosas que quién sabe cuándo se van a concretar y si se concretan. O sea, todavía el daño total no se ve cuánto es. Hay que ver tener un poquito de paciencia y ver si esto tiene más recorrido, si permanece en agenda mucho más tiempo, agenda mediática, y para ver después los daños que esto produce. De todos modos, para siempre hay que analizar las cuestiones de opinión pública, no solo el mensaje, digamos, no solo el episodio, sino también quién recibe el episodio. Porque no es lo mismo la gravedad que le asigna el electorado no mileísta, ponerle un peronista que lee esto, se indigna al extremo. En cambio, un mileísta que lee esto va a decir, no sé, capaz que no están así, o de última, bueno, un error, o de última, lo va a temperar, lo va a poner en otro peso diferente a aquel primer grupo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Así que por eso, para ir en política siempre está como la urgencia de ver qué va a pasar ya. Y la verdad que hay que esperar, que son procesos, digamos. Hay que esperar un poquito. ¿Hay otras figuras políticas o no políticas que han crecido en la imagen respecto a la baja de la de Milei? Nosotros no vemos ningún dirigente de ningún ámbito que esté creciendo, digamos, como para ser una opción de poder de cara a la próxima presidencia. Ten en cuenta que, un poco como hablábamos de la falta de interés a la política, además, también eso hace sumale que estamos lejos de épocas electorales, la gente tiene la cabeza puesta en otras cosas y la mirada puesta en otra cosa, y lo que es la mirada a la política, por ser un país hiperpresidencialista y por Milei tener la característica que tiene de tan histriónico y tan todos los días hablamos de Milei, como mucho más que de Alberto, mucho más que de Macri, mucho más que de Cristina, por ahí incluso, por lo bueno y por lo malo, hace también como que, como en fútbol se dice, se arrastra las marcas, digamos, ¿no? Se corta y toda la mirada para allá. Y la gente tiene una sola mirada, digamos, que está mirando todo el tiempo a todos lados. Y esa energía y esa capacidad de absorción que tiene la gente es precisamente absorbida por Milei. Por lo tanto, no vemos una figura que esté emergiendo como una alternativa todavía. Mencionaste en parte de la entrevista dos definiciones importantes que hace a esto, al desinterés general de cara a los comicios, de cara a las elecciones legislativas nacionales, que esto ya se ha visto en las otras provincias en lo que va de este 2025. ¿Qué es lo que se analiza? ¿Por qué? Mirá, yo creo que es un gran tema. Casualmente en el Instagram del 11 hay una pregunta que si va a ir a votar o no y por qué. Sí. Me interesa saber mucho el por qué no va a votar. Y el tema que mira vos qué lógica tiene todo, que la mayoría está respondiendo el que sí va a votar y motivos, que tiene con lo nacional y con Milei, pero la gente que no va a votar como no lo dice. O sea, como que no tiene la energía o la intención de ir a votar, tampoco tiene la energía como para contestar la encuesta. ¿Me explico? ¿Pero qué es? ¿Es cansancio, desconfianza, desconocimiento? Yo creo que es lo peor de todo, que es el desinterés. Ya no es el enojo. El enojo te moviliza, el desinterés te deja tranquilito, ya ni voy, ya está, digamos, no quiero hacer más nada. Yo percibo eso, es un gran tema para los analistas de opinión pública, como en mi caso, que me dedico a eso, para los políticos. Estamos diseñando algunos estudios referidos a eso, como para echar luz y ver, porque es mucha gente. Hay provincias que votó el 55%, un poquito menos inclusive. Más de la mitad del padrón. Claro, exactamente. Así que es un tema que es por desinterés seguramente, pero el cómo y quién puede llegar a seducir ese electorado que no ha ido a votar es todo un desafío lograr plasmarlo con un norte y ver cómo seguir a través de eso. ¿Y hay alguna franja etaria que se analice? No lo tengo muy claro, pero te diría que los jóvenes, pero no lo tengo tan claro. Honestamente no lo tengo tan claro. Tendría que analizarlo más con encuestas particularmente hechas para ese tipo de trabajo que te insisto, estamos diseñando
pero como es para nuestro consumo, digamos, lo manejamos un poquito más a largo plazo. Está muy bien. ¿Y en la provincia? En la provincia te refería a Frigerio. A los candidatos, exacto. Mira, Frigerio tiene buena imagen, tiene poca imagen negativa, bastante buena positiva, 50, 52 positiva, un poco menos de 30. No está anclado a grandes cosas, o sea, no es que lo relacionan directamente con obra pública, con el mejoramiento de, sino más que nada por su investidura y por sus características personales. Y esto es buen resultado para hoy, pero desafío para mañana. Esto no se sostiene los 4 años con eso. Totalmente. Hay que concretar cosas. Y esa etapa, entendible por la falta de recursos, no está. Veremos si lo logra en la segunda parte del gobierno, que es su gran desafío, digamos, debe echarle cemento a esa imagen, digamos, ¿no? Tratar de fortalecerse ahí. Pero bueno, digamos, está bien, pero necesita concreción, a mi juicio, necesita concreciones más de gestión, más tipo obra pública o educación o algún eje que la gente identifique a un gobernador con ese eje, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, si funciona bien el OSER, la obra social de Entre Ríos, claro. Si funciona bien, yo cuando eso sucedió, mi interpretación era que Frigerio se había comprado un desafío, porque si esto le salía bien, podía hacer su carta de presentación en una reelección. Si le salía mal, bueno, iba a ser un peso o una mochila importante de cara a su reelección, porque es un organismo muy sensible, muy mediático, que estuvo en la agenda mucho tiempo, que si bien pasó el tema, pero queda en el recuerdo, o sea, aquel oficialista que quiera colgarse en el cartelito del éxito, no va a ser difícil traerlo de vuelta al tema. Y lo mismo el opositor, en la oposición, si le sale mal, ¿no? O sea, es un posible eje que Frigerio puede llegar a tomar si le va bien con el cambio de formato y demás que hizo en la obra social de la provincia. Inclusive uno cuando analiza las últimas medidas que ha llevado adelante en conferencia de prensa, muchas de ellas fueron referidas a cuestiones que se dieron en la gestión anterior, y uno analiza esto, ve esto, digo, que poco se ha anunciado en cuanto a obras propuestas. Es por eso que en el Senado se aprobó este proyecto de sostenibilidad de deuda pública. Algunos senadores o legisladores dicen, no, en parte es para restituir o restablecer la deuda de la gestión anterior, pero en parte también es destinado a infraestructura, evidentemente con este objetivo de cara, vamos a decir, en esta segundo 2 años de gestión. Habrá que ver cómo se da esa situación, pero para las elecciones legislativas nacionales falta poco, y ahí también va a ser un... Bueno, de todos modos, en mi opinión, los gobernadores, llámese como se llame, Frigerio ahora, Bordeta antes, Uribarri antes, Busti también, si querés, en la elección de medio término son menos que actores de reparto. Bien. No por nombre propio, sino porque no está en la cabeza de la gente analizar ni convalidar sus gestiones. Yo los invito ahora cuando yo me vaya, o ahora mismo, en esa encuesta que hicimos en el Instagram del 11, ¿sí? Cuando preguntamos qué va a votar. O sea, ¿va a votar? Sí. ¿Por qué? Y lean los motivos. No aparece Frigerio, no aparece el gobernador, no aparece el intendente de ninguna ciudad. Aparecen cuestiones de Milei, de Cristina, todo lo nacional. O sea, es una elección nacional en donde el gobernador, llámese como se llame, lo repito, no tiene prácticamente incidencia. Yo he visto en elecciones pasadas de medio término, en donde una ciudad muy mal gobernada por un intendente ganó el partido político de ese intendente. Y al revés, bien gobernada por el intendente, perdió, pero porque el signo político nacional era diferente. O sea, se vota lo nacional, no está presente el intendente, no está presente el gobernador. Después, el lunes, el diario del lunes, las elecciones son el 26, ¿no?, de octubre. El 27 de octubre, los ganadores se cuelgan la medallita, y los perdedores van a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver. Eso pasa siempre, va a pasar siempre. Pero dura una semana eso. Después la realidad se impone, y si hiciste la calle, y si hiciste las cloacas, eso es lo que termina convalidando a la gente, digamos, el logro de gestión provincial, nacional y municipal. Y por eso te decía en el caso de Frigerio, digamos. Está bueno para conocerlo. Jorge Magluf, ha sido un gusto, muchas gracias, muy claro en la explicación. Bueno, gracias por la invitación, muy lindo formato. Bueno, muchas gracias. Muy amable. 18 horas 28 minutos en la República Argentina. Avanzamos con nuestro programa y es momento